Listo, vamos a iniciar entonces a hacer la presentación rápida sobre la motivación, pero quisiera antes de esto hacerles una pequeña lectura sobre algo que me pareció muy importante. La motivación del ser humano, esto va muy de la mano con el perfil psicológico y de comportamiento del individuo. ¿Y quién es el individuo aquí? Pues nuestros estudiantes, las personas que nos están escuchando. Mire que cada uno somos un mundo tan diferente, tan individual, y que todo viene desde la misma infancia, desde el mismo vientre, como lo habla Sigmund Freud en su libro El desarrollo psicosexual del individuo. Sigmund Freud habló sobre el psicoanálisis. ¿Será que de pronto cuando yo estaba dentro del vientre tuve la suficiente motivación o tuve algunas, o seguramente fui concebido bajo el efecto de la droga, de algún narcótico, bajo el efecto del alcohol? ¿Será que eso incide? ¿Será que cuando mi progenitora me tenía en su vientre estaba sometida a violencia, a agresiones psicológicas, o seguramente la misma madre de familia sintió que esa nueva personita no quería nacer, pero que nació, o que fue un accidente, o que quizá yo fui concebido no del producto del amor, sino del producto de una noche de copas y de una noche loca? Todo esto incide definitivamente en el perfil psicológico y en la motivación, pero yo seguramente si analizo dentro de mi grupo de estudiantes, pero ¿por qué esta persona tiene un perfil psicológico y de comportamiento diferente? De pronto esta persona es más activa, esta persona es más pasiva, esta persona es agresiva, porque cada uno tenemos un perfil psicológico absolutamente diferente. Aquí hay un texto que yo quisiera, antes de empezar a hacer la presentación de las diapositivas, y quisiera hacerles unas 4 lecturas para que ustedes se relajen y estén tranquilos y escuchen cuando ya veamos lo de motivación, y luego vamos a ver un video para que hagamos un pequeño receso y hagamos un trabajo allí por parte de todos. Aquí dice, este texto está en la página 411 de un excelente libro que se llama La conducta social en el desarrollo integral del individuo, de Mario y Jaime Valdivieso Camacho. Me voy a tomar 5 minutos de la presentación con el respeto que ustedes me deben y del anfitrión. Dice, lo que piensa el hijo de su padre. Obsérvese bien, y quisiera hacer el ejercicio porque lo voy a llevar muy de la mano y cada uno nos vamos a autocuestionar, y no tengan miedo que cada vez que ustedes hablen, así no pronunciemos la R, la S, la T, pero sí quiero escucharlos sin que se vayan a sentir cuestionados. Porque hablábamos con el profesor John, que definitivamente el regionalismo nos jala, pero que vamos nosotros mismos corrigiendo, porque, wow, yo debo pensar, realmente pues yo sí soy una persona que estoy transmitiendo conocimiento y que definitivamente me están escuchando, que seguramente yo los voy a hechizar con mi voz, los voy a convencer y seguramente los voy a enaltecer, y lo que quiero es transmitirles de pronto esa fogosidad a través de mi voz. Es muy importante inclusive la forma como nosotros hacemos una lectura, cómo subimos y bajamos la voz, y en la presentación que nos hacían los ponentes que empezaron, me pareció muy importante que definitivamente ser muy buen orador nos da presentación en todo lugar, y ese ejercicio lo tenemos que hacer siempre, siempre y en la cotidianidad. Y debemos corregir. Oye, bueno, yo soy de la costa o soy del centro, pronuncio mal la R, la S, la T. Seguramente el antioqueño tiene alguna forma, un dialecto diferente, o una forma de entonar, de hablar. El boyacense, el pastuso, la persona de la costa pacífica, de la costa atlántica. Sí, claro, pero debemos desde ya disciplinarnos a que debemos ser muy, muy, pero muy buenos oradores, porque eso nos da definitivamente una presentación, una carta de presentación en cualquier lugar. Lo que piensa el hijo de su padre. A los 7 años, papá es un sabio, lo sabe todo. A los 14 años, me parece que papá se equivoca. A los 20 años, papá tiene teorías antiguas, indudablemente no es de esta época. A los 25 años, el viejo no sabe nada de nada. Decididamente está chocheando. A los 35 años,
con mi experiencia, papá, a esta edad hubiera sido millonario. A los 40 años, quisiera consultarle al viejo este asunto. Tal vez puede aconsejarme. A los 50 años. Lástima que haya muerto, papá. La verdad es que tenía unas ideas y una clarividencia notable. A los 60 años, papá era un sabio. Lo sabía todo. Fue un triunfador a su modo. Quisiera escucharlo saber rápidamente, en 5 minutos, al azar, quién me quiere hacer un comentario sobre esta lectura que acabo de hacer sobre motivación antes de empezar a hacer la presentación. A ver, señora Gualimpia. A ver. ¿Me escuchó? Sí, doctora, la escuché, qué pena, estoy apenas cenando, pero la estoy escuchando. Ah, bueno, perfecto. Pero ¿me alcanzó a escuchar lo que piensa el hijo de su padre? Bueno, entonces, mientras usted acaba de cenar, yo voy a hacer la otra lectura y usted me va a prestar más atención y me hace el comentario. ¿Listo? ¿Hacemos ese trato? Vamos a hacer la otra lectura. El afecto. En los hogares hace falta cosas, pero ante todo falta amor, porque las carencias afectivas son peor que el hambre. Hay hambre de piel en los hijos que no reciben caricias y abrazos, y más en aquellos que solo reciben golpes. Tenemos derecho a la ternura, al aprecio sincero, al cariño y a dar y recibir afecto para poder sobrevivir. Está comprobado que buena parte del estrés que acumulamos tiene que ver con vacíos afectivos. Dicen que uno necesita un mínimo de 8 abrazos diarios para estar bien y no enfermarse del alma. Ahora con lo del COVID ya quizás no lo podemos hacer. ¿Cumplimos a diario esta cuota? ¿O será que al menos nosotros acariciamos con la voz? Hablábamos de que realmente nuestro lenguaje es más no verbal que verbal. ¿Qué pasa si yo hago una mala mirada, un gesto, o quizá el tono de mi voz? No fue la forma como usted me habló, sino en el tono que usted me habló. Ojalá aprendamos a dar y recibir afecto en el seno de la familia y fuera de ella, en lugar de vivir hipnotizados por la caja mágica de la televisión o de otros aspectos. Definitivamente todos estos aspectos, quizá la carencia de afecto, son quizá la base que nos lleva a que nuestro estudiante esté desmotivado. Y nosotros como docentes, maestros, estamos obligados a que realmente seamos unos maestros dignos. Señora Gualimpia, ¿usted me quiere hacer un comentario sobre el afecto? Pues, doctora, venga, la verdad, estoy cenando, pero bueno. Creo que la base de toda sociedad es la familia. Y en la familia, desde niño, lo que recibimos es lo que reflejamos en cada una de las etapas en que vamos creciendo. Una persona, un niño que recibe afecto de parte de su padre, de su madre, de sus hermanos, de la sociedad, de su entorno, es un niño, es una persona que más adelante va a estar motivada y va a ser es decir, va a ser un mejor ciudadano, va a ser un mejor profesional, va a ser... ¿Sí me está escuchando? ¿Aló? Sí, sí lo estamos escuchando. ¿Aló? Sí. Entonces, dentro de nuestra formación y nuestro crecimiento integral, el amor y el afecto es primordial para cualquier desarrollo en cualquier actividad de nuestra vida. No sé si alcanzó a escucharme. ¿Aló? Sí lo escuchamos. Regáleme un segundo porque es que hay personas que están abriendo el micrófono y ha estado generando mucha interferencia. Por favor, para que tengamos cuidado con el micrófono. ¿Aló? ¿Sí me escucharon o repito lo que dije? ¿Aló? ¿Aló? Doctora.
Bueno, creo que no solamente me perdí yo, se perdió la doctora también. No, pero sí escuchamos muy bien lo que nos expresó. Es que creo que la doctora tiene un pequeño... Sí, tenía cerrado el micrófono, discúlpeme. Sí, continúe, señora Agualimpia. No, la conclusión es esa, que dentro de la formación, es decir, considero yo que la base de la formación de cualquier individuo es la familia. Y el hecho de recibir afecto desde niño, es decir, incluso el afecto se debe recibir desde que está en el feto. Incluso existen mecanismos de motivación a través de música, ¿me entiendes? Y si la persona después que nace, el hecho de recibir afecto del papá, la mamá, los hermanos, dentro de una formación integral, creo que es un mejor ciudadano, es un mejor profesional. Las personas que reciben afecto desde la familia y desde su entorno, desde su familia, desde la sociedad, creo que eso contribuye a mejorar mejor profesionales y mejores ciudadanos y mejores seres humanos. Perfecto, muchas gracias. Muy gentil, señora Gualimpia. Se prepara Luis Eduardo Correa para por favor, escuchar y que nos colabore con un pequeño análisis sobre la lectura que voy a hacer a continuación. El maestro, sé digno. Al dignificar la labor de la educación se transforma el maestro y el alumno. Forma conciencias, moldea temperamentos, se templa el carácter para enfrentar la vida a pesar de las dificultades. Educar es amalgamar conocimientos y valores, estructurando personalidades que se preparan para la vida en todos sus aspectos. Siembra buenos pensamientos y cosecharás buenas acciones. Siembra buenas acciones y cosecharás buenos hábitos. Siembra buenos hábitos y cosecharás un buen carácter. Siembra un buen carácter y cosecharás el éxito. Definitivamente el hecho de ser maestro es una gran responsabilidad. El solo hecho de ser padres, ya empezamos a hacer esa praxis, esa demostración de ser un verdadero maestro con nuestros hijos. Si nosotros, la función de nosotros o la misión, yo no diría que función, porque función es quizá como algo obligado. El educar es una misión definitivamente, es algo que se entroniza no solamente en nuestra mente, en nuestro cuerpo, sino también en nuestra alma. Mire la gran responsabilidad que nosotros tenemos de ser formadores integrales. El verdadero maestro forma integralmente a su estudiante. No se limita solamente a transmitir información, a ser un dictador de clase, bla, 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 sino que también debe preocuparse por qué, por estructurar esa personalidad, por motivar a su estudiante, porque lo que hablaba el señor Agualimpia viene definitivamente desde muy atrás. Viene desde el mismo vientre materno, desde el mismo pensamiento de la persona que lo tenía ya en mente. Y definitivamente cuando yo motivo a mi estudiante, yo le genero buenos hábitos. ¿Y a qué me lleva generar un buen hábito? A organizar un verdadero carácter, a perder el miedo. Porque en muchas ocasiones nosotros estamos impregnados de miedo absolutamente, de decir, no lo voy a lograr, no lo voy a poder hacer jamás. Yo le entregaba al profesor John, a nuestro anfitrión, un audiolibro que se lo dejé, no para que de pronto hablábamos con él sobre la estrategia y la dinámica de la clase de hoy, de que como que ustedes se estresen y les dejo una cantidad de información y para mañana hago control de lectura del libro. A medida que haya mayor flexibilidad en la educación, el estudiante se hace más responsable. Yo no debo partir del fuegue, que venga, que vaya, que tenía que ir. Bueno, si yo tengo un autocontrol, yo digo, bueno, estoy formándome, no necesito, yo le dejo una cantidad de información, trate de sacar un espacio, un tiempo, disfrútese esa información porque si a usted se la dejan es porque seguramente le va a contribuir ¿para qué? Para que amplíe más su conocimiento. Quisiera escuchar, por favor, a Luis Eduardo sobre el texto que acabé de leer. ¿Me quisiera hacer algún comentario, por favor? Claro. Tiene la palabra. Buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, Luis Eduardo, le escuchamos. Sí, bueno, como usted lo dijo, un buen docente debe motivar
a su estudiante, debe crear un ambiente agradable y permitir potenciar ese conocimiento del estudiante. No solo que el docente, como mirábamos anteriormente la educación tradicional, que simplemente era un dictador, ahora parte del conocimiento del estudiante. Debemos darle prioridad al estudiante porque sabemos que un estudiante siempre va a tener como referencia al docente. Y si el docente transmite ese ser agradable, esos valores, permite fortalecer esos valores, vamos a encontrar unos estudiantes capaces de desarrollar al 100% de sus capacidades. Por eso nosotros como docentes somos asesores, orientadores, psicólogos, somos amigos, somos padres, somos enfermeros, porque como sabemos, los docentes cumplimos muchas funciones dentro del aula de clase. Y eso le permite al estudiante, como ya le dije anteriormente, fortalecer todas esas capacidades que él tiene. Como a mí me gusta mucho una lectura que a mí un docente me enseñaba cuando estaba en el colegio, el caballo está dentro. ¿Qué quiere decir eso? El docente no instaura o no va agregándole saber al estudiante, sino que va moldeándolo, va esculpiendo y al final va saliendo ese ser, todo ese conocimiento, toda esa capacidad del estudiante. Porque a veces como docente, por ejemplo, un ejemplo, el estudiante es malo, digamos, por ejemplo, no le gustan las matemáticas, pero le gusta digamos, por las manualidades. El docente debe saber, puede buscar estrategias para fortalecer esa capacidad o esa competencia que él tenga y sentirse agradable, para que el estudiante se sienta agradable en dicho salón. Perfecto, le escuchamos. Aló. Se fue. Profe, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Se fue tal vez? Sí, Luis. Aló. Aló. Bueno, sí. Aló. Sí. Continúe, le escuchamos. Ya, sí, en pocas palabras es eso, señor. Perfecto, maravilloso. Mire que su presentación, mire que así de una manera muy libre y espontánea vamos haciendo ese ejercicio de aprender a ser muy buenos oradores y vamos haciendo esa práctica y esa demostración poco a poco. Quisiera que escuchar a Heiler Dómico Carupia para que escuche esta última lectura para luego ya hacer la presentación de qué es la motivación y luego escucharlos a ustedes también. Habla sobre el dominio, en el libro de la conducta social en el desarrollo integral del individuo, está esta lectura absolutamente enriquecedora que quisiera compartírsela ya. Dominio de sí mismo. Heiler Dómico Carupia, ¿me escuchas? Heiler. Heiler. Heiler, ¿abres tu micrófono? Tal vez no tienes. ¿Aló? Aló, ahí, ¿Aló? ¿me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Ya, sí. Sí, perfecto, Heiler, te escuchamos. Bueno, vamos a prestar atención y quisiera ver también que usted me ayudara. El dominio de sí mismo. El hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo, lo habló Séneca. El dominio propio es, en otras palabras, el control de los instintos primarios. Quien tenga el manejo de su vida emocional tendrá paz mental y podrá ser feliz, sean cuales fueren sus condiciones externas. Pocas personas pueden llegar a tener un verdadero autocontrol. Debemos renunciar a una serie de paradigmas con lo que fuimos programados culturalmente. Mire que nosotros desde la infancia, el solo hecho de ser niña, usted utiliza color rosado, pero si es niño es azul, o si usted es niño tiene que jugar con carritos, y si usted es niña juega con muñecas. Mire, ya nos vienen marcando culturalmente. Pero es posible lograrlo quien logra incorporar en su personalidad los valores, habrá logrado tener la herramienta para controlar sus tendencias naturales. ¿Qué piensas acerca del dominio de sí mismo? ¿Qué piensas? Dame un concepto.
¿Qué consideras? ¿Qué sientes? ¿Qué será el dominio de sí mismo? ¿Será que sí es importante? Profe, conmigo. Sí, Heiler. Bueno, sí, sí, el dominio es como, digamos, así como de la infancia. Uno primero al nacer termina siendo como un niño, ¿no? Sí. Y pues, a la medida que van naciendo y creciendo, pues ya uno se va madurando con términos de los, de los, de los trabajos que nos transmite a uno como para adelantar. Perfecto. Mire, lo que Heiler habla es muy cierto, en razón a que, si ustedes lo recuerdan, en la infancia de pronto estaba el famoso noneo: no hagas, no cojas, no te muevas, no digas, no respires, no hagas. ¿Qué indica ese noneo desde la misma infancia? Están haciendo refuerzos negativos. Tú no lo puedes hacer, tú no lo logras, tú eres malo en tal aspecto. Son refuerzos negativos que va a incidir en el proceso de motivación. Y allí, entre el aula y fuera del aula de clase, yo tendré que analizar como maestro lo que dice Heiler, hasta qué punto ha trascendido todos esos aspectos que vienen desde más atrás. ¿Quieres complementar algo más, Heiler? ¿Desde dónde estás? ¿En qué lugar estás tú, Heiler? Río Sucio, Uy, ¿eso queda cerca? ¿Qué ciudad por ahí? Ciudad Quibdó, ¿Cuánto queda de Quibdó? 4 horas. 4 horas. Ah, bueno, y de aquí de Tunja yo creo que yo no sé cuánto tiempo estaré, pero mire, gracias a la tecnología, la gran facilidad que nos da de acortar distancias y de tener la oportunidad de escuchar sus voces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe, a ¿Alguien usted también. A usted, muchas gracias desde allí, desde Río Sucio, para usted y para sus compañeros. Bueno, ¿Alguien más que nos quiera hacer algún tipo de complementación, o si no, ya damos paso a la presentación de las diapositivas? Luego vamos a la dinámica, más o menos creo que me demoraré unos 15, 20 minutos, y luego hacemos un pequeño receso, vamos a ver el video. ya pasé yo. Luego del video, yo me imagino que el Están presentando y profe... haciendo un poquitico por puntico. Luego de que vean ustedes el video, o profesor, le pido el favor que su merced tenga la bondad y lo pudiéramos dejar, no sé en qué parte, en los WhatsApp, para que ellos también después lo puedan reproducir, pero lo vamos a ver después de la presentación. Es muy cortico, sobre las teorías de la motivación, y luego cada uno de ustedes allí en el espacio del descanso lo pueden volver a reproducir, y luego lo socializamos. Entonces vamos a empezar, ni más ni menos, sobre la motivación. Siguiente. Hablábamos de las generalidades sobre la motivación, que definitivamente pues son conjuntos de procesos que implican una activación, dirección y la persistencia en la conducta. Ya hablábamos en los anteriores textos, a pesar de que hicimos lectura, definitivamente será que si no teníamos una suficiente motivación desde edades tempranas, incide en nuestra conducta. Un estudiante motivado, ¿será que aprende con mayor rapidez? ¿Será que si mi estudiante viene de una comunidad deprimida, tendrá algunas dificultades en el aprendizaje? Siguiente. Definitivamente un estudiante que está motivado aprende con mayor rapidez y se observan rápidamente sus intereses. Pero contrario censo, si veo que mi estudiante está desmotivado, ¿cuál sería mi misión? Pues motivarlo, no generar nunca estrés. Y repito, definitivamente, cuando yo soy un verdadero didacta, cuando realmente yo educo con amor, cuando yo veo que mis estudiantes los veo como si fueran mis hijos, no los veo como un número, no los veo como un código, sino por lo menos los conozco, aprendo sus nombres, los miro a los ojos, a pesar de que los grupos sean muy grandes, y me preocupo por estos estudiantes, el estudiante siempre aprende.
Que yo sepa que siempre que voy a entrar a esa aula de clase me voy a sentir tan cómodo, me voy a sentir relajado y me voy a gozar y me voy a disfrutar el conocimiento. Que la letra no va a entrar con sangre. Ya cuando veamos el proceso de evaluación, diferenciaremos estos aspectos. Si luego pues de varios intentos no logro, digamos, no se logra conseguir a satisfacción lo que yo espero, ¿qué pasa cuando una persona no está motivada y definitivamente yo le digo, oye, pero es que tú no hablas bien, mira que no parafraseas, mira que no vocalizas, ¿qué le estoy haciendo? Ay, no, tú no sirves para eso. No, para hablar en público, no sirves. Estoy generándole un rechazo y no lo estoy motivando. Entonces, ¿a qué estoy contribuyendo? Estoy incrementando que mis estudiantes tengan un fracaso académico y definitivamente lleguen a frustrarse. Mire, aquí en la UPTC yo como docente, en los 19 años que he tenido la oportunidad de tener diferentes generaciones y que los cuento con la mano, muchos estudiantes llegaban absolutamente desmotivados, tristes, deprimidos, pero seguramente era porque no habían desayunado, seguramente porque sus condiciones de vida estaban absolutamente marcadas en diferentes aspectos. Y generalmente en estas universidades los estudiantes son un código, son un número, y más que se manejan grupos de más de 30, 40 estudiantes, y eso pasa. Y llegáramos a hacer un ensayo de la diferencia entre educación pública y educación privada. Infortunadamente para la educación pública, ya lo hablaremos ahora más tarde, les dejo esa inquietud y ese punto para que lo analicen. Sé que muchos de ustedes me pueden aportar mucho. ¿Será que realmente cuando yo hago parte de una institución educativa solamente o meramente soy un código para mi profesor, para mi docente, que ni siquiera sabe, paso por su aula de clase y ni siquiera se acuerda de mi nombre? Pues claro, si yo tengo 6, 10 grupos de 60 estudiantes me queda muy complicado, pero por lo menos trate usted de ser amable, trate de educar con amor, trate de tener didáctica y pedagogía. Hablábamos con el profesor John, puede ser que una persona sepa y tenga muchos conocimientos, posgrado, maestría, doctorado y hasta PhD, pero si usted no sabe transmitir y ampliar los conocimientos con estrategias didácticas y pedagógicas, realmente usted es un dictador de clase. Dictador desde 2 puntos de vista, porque solamente bla, bla, bla. Y dictador porque usted maneja el poder a través de la nota y usted castiga a través de la nota. Eso lo hablaremos en la evaluación. Aquí hablamos de los logros. Infortunadamente en la educación se mide los logros a través de ¿qué? De calificación cuantitativa, de 1 a 5 o de 1 a 10, pero nunca evaluamos la parte cualitativa. Y por eso es importante que nosotros evaluemos integralmente a nuestro estudiante. Cuando yo evalúo integralmente a mi estudiante y utilizo diferentes estrategias de evaluación, mi estudiante se esfuerza. Mi estudiante no acude a una institución educativa únicamente porque necesito el certificado y ya. Porque realmente me voy a gozar y me voy a disfrutar esa ampliación del conocimiento que me está transmitiendo el docente. Y eso genera pues mayores habilidades. Siguiente, profesor. Ya lo hablábamos, las conductas y el logro de las personas, en la conducta y en el logro y en la intención de la persona está la clave del éxito o del fracaso. ¿Y depende de qué? Del estado psicológico del individuo. Vuelvo nuevamente aquí a mi universidad, que es una universidad pública en la UPTC, y yo decía, es tan ilógico que un docente le ponga 2.95 o 2.94 a un estudiante y lo ponga a repetir y lo tercerea y lo hace sacar de la universidad y le daña todo un plan de vida por una calificación cuantitativa. Por lo tanto, pues el éxito o el fracaso después del resultado dependerá de qué, del reconocimiento otorgado por la persona en relación a su meta o logro. Sí, definitivamente nosotros medimos el aprendizaje por logros, por metas, por notas, y que debe ser cuantificable y debe ser medible, y usted debe hacer el reporte de ese grado de conocimiento.
Vuelvo nuevamente al 293 o 294. No pasó por una décima. Y repitió 3, 4 veces y la universidad pública no se la perdona y simplemente lo expulsa y termina la persona absolutamente frustrada. Siguiente, profesor. Gracias. Siguiente, profesor. Las conductas, Marr y Nichols agruparon en categoría las distintas conductas que se pueden observar. Conductas orientadas a la demostración de capacidad, que ya lo hablábamos en el anterior conversatorio, donde los individuos se sienten capaces y perciben más competencias que los demás. Siempre está el buen estudiante o el que aprende más, pero algunos de los participantes que me aportaron y me complementaron, gracias, decían que definitivamente es por el gusto. A mí me gustan las artes, me encanta entrar a la clase de artes, a la de música, a la de matemáticas, seguramente a español, a idiomas, de acuerdo con el interés de cada uno de nosotros. Y las conductas orientadas a la aprobación social. Es quizá la demostración de superioridad y obtener con ello un reconocimiento social. Si ustedes lo recuerdan allí en sus colegios, el mejor estudiante allí en la fila. Yo lo recuerdo aquí en mi colegio, estoy en un colegio público aquí, que se llama Silvino Rodríguez, y fui bachiller en salud y nutrición. Pues yo, como soy como más bien altica, me dejaban siempre al final de las filas, y hacían así las filas en el patio, y allí cuando habían izadas de bandera, salían las personas que tenían las mejores notas para izar bandera, con el objeto de ¿qué? De motivar al estudiante y de motivar también a los otros estudiantes, como decir, miren, estos sí son juiciosos, miren a ver si ustedes no lo son. Siguiente. Siguiente diapositiva, profe, gracias. Las conductas orientadas al proceso del aprendizaje de la tarea. Dice, hay una frase que dice, yo enseñé y si usted no aprendió, el profesor enseña, pero si usted no aprende, es decir, el aprendizaje es más autodidacta, más autónomo y dinámico. Yo aprendo hasta donde quiera, porque es decir, en 2 horas yo le puedo hablar de la motivación, pero también yo por cada 2 horas que vea de clase debo por lo menos dedicarle unas 6 horas. Y no debo buscar disculpas, no debo buscar fue que quemé, que venga y que vaya, y no pude revisar la información, porque si nosotros estamos acostumbrados a que exista una presión, que tiene que haber un límite, que debe haber una calificación, que si la letra con sangre no entra o yo lo supedito, lo presiono, no lo hago. Por eso la educación debe ser autónoma y didáctica, autorregulatoria. Y en eso definitivamente está el éxito al dominio de la tarea. Si yo hago la tarea y no espero hacer la tarea a cambio de una nota, perfectamente yo me estoy disfrutando el conocimiento. Yo aprendo cuando me disfruto de manera relajada el conocimiento y amplío el conocimiento. En cada conversatorio, en cada clase, yo aprendo algo nuevo, así sea pequeño, pero también aprendo ruido. Seguramente habrá mucha información que yo ya la sé y mi cerebro lo va seleccionando, esto me sirve, esto no me sirve, esto ya lo sabía. Las conductas orientadas a la consecución de las metas. La consecución del resultado final sin importar el aprendizaje o no de la tarea a realizar. Qué infortunado quizá es que nosotros enseñemos a nuestros estudiantes que deben asistir a un aula de clase por el interés de una certificación. Y no debería ser así. E incluso para obtener esa certificación tengo que hacer un camino, todo un calvario o quizá todo un camino de espinas. Nuevamente vuelvo al término de ¿qué? De que la letra no debe entrar con sangre. Y precisamente a medida que la educación es más flexible, la educación se vuelve más autónoma, más autocrítica y más autocomplementaria. Siguiente, profe. Siguiente. La motivación extrínseca. ¿Extrínseca qué es? Hace referencia al involucramiento en un tipo de actividad que implique una recompensa externa. Observemos por decir algo, hijo, si tú ganas el año, yo te doy una bicicleta o te compro un balón.
¿Cuál sería nuestra motivación en estar haciendo este diplomado? Bueno, ¿será que realmente yo estoy haciendo el diplomado porque me van a dar un certificado? ¿O será porque me va a aportar más en de pronto y ampliando más mis conocimientos? ¿O será simplemente por un requisito que debo cumplir? ¿Qué motivación tengo yo para involucrarme en un proceso educativo? Los motivos que impulsan a una persona a realizar la acción definitivamente son ajenos a la propia acción. Es decir, depende de los intereses de cada uno. Siempre yo busco una recompensa, siempre, o una autorrecompensa. Y quizá la autorrecompensa quizá es ampliar mi conocimiento y llegar a una meta como tal. La siguiente, profe. Siguiente. Motivación intrínseca. Tendencia a la extensión. Mire, observen esta imagen. Quizá yo quiero llegar a o subir a o ascender a. Quiero mejorar mi capacidad personal. Lo escuchaba por ahí en algún conversatorio que quisiera ser más que de lo que soy ahora. Enriquecer y avanzar en la construcción personal. Claro, yo de pronto tengo una formación de pregrado, quiero hacer una especialización, quiero hacer una maestría, quiero hacer un doctorado, porque si lo hago seguramente voy a subir en el escalafón 14, no sé, realmente no tengo el dato, seguramente voy a mejorar salarialmente como estatus o puedo ser de pronto supervisor o si yo tengo una maestría, porque ahora lo exige cualquier universidad, como mínimo tener maestría o especialización para dictar clase en una universidad. Y si yo presento una hoja de vida, a mí no me van a decir cuál es su signo zodiacal, si es Acuario, si es Piscis o si es Sagitario. A mí me van a decir cuál es su título universitario y qué especialidad tiene. Y cuando usted se presenta a una convocatoria, dice, oye, yo tengo maestría y estoy siendo postulado a doctor, pues resulta que en la convocatoria se presentó un postdoctor. Pero realmente el título no me hace a mí un maestro. Yo conozco verdaderos maestros de tiza y pizarra. Siguiente. Siguiente. Aquí vemos que hay 3 recuadros que vale la pena analizarlos. El componente de valor, el componente de expectativa y el componente afectivo. Vamos de abajo hacia arriba. El componente afectivo ya lo hemos hablado, que son las reacciones emocionales. ¿Cómo me siento con esa tarea? Ay, qué pereza, me dejaron tanta tarea, tanto trabajo y de un día para otro. A medida que yo tengo más trabajo, respondo más. Pero es una cuestión de autocontrol, de prioridades, de disciplina, de generación de hábitos. A mí tampoco me gustaba leer, pero ahora se me ha vuelto, para mí, es un narcótico. Perdóneme que me exprese de esa manera. ¿Qué hice? Porque igual nosotros como abogados, por ahí tenemos un colega, ¿qué haríamos todos metiéndonos o intronizándonos todos los códigos y de memoria? No, para eso están los libros y para eso acudimos. Pero sí tenemos que estar leyendo, tenemos que estar actualizándonos, y ustedes lo saben, que profesional que no se actualiza sale del mercado. Los componentes de valor, tenemos algunas metas de aprendizaje, ya lo decíamos anteriormente, ¿por qué realizo esta tarea? ¿Cuál es mi interés? Los componentes de expectativa y autopercepción y creencias, ¿será que sí soy capaz de hacer esta tarea? ¿Será que si yo hablo y el docente me dice, hago una pregunta abierta, ¿cuál de todos los participantes quieren, por favor, aportar? Nadie. Entonces toca hacer una pregunta directa y decirle X, Y y Z porque no hay aporte. No perdemos ese temor. Siguiente, profesor. ¿Cómo generar motivación en mis estudiantes? Pues empezar por conocer a los estudiantes como hablábamos, demostrarles entusiasmo, dedicar tiempo a cada estudiante en la medida que yo pueda, mantener altas expectativas, señalar la importancia de la asignatura para la vida y correlacionarla. No solamente limitarme a hablar del bloque de texto, sino también hacerlo
y llevarlo a cabo con demostración y praxis. ¿Para qué me sirve esa asignatura en la vida práctica? Debo tener variedad en los métodos de enseñanza y siempre debo tener la habilidad suficiente de tener la capacidad y la variedad de utilizar diferentes métodos de enseñanza. Fomentar la participación de los estudiantes formulando preguntas y definitivamente recurrir al humor. Siguiente, profesor. ¿Qué factores pueden intervenir para que los estudiantes se sientan motivados a participar? Pues depende de las características y demandas de la tarea o actividad escolar. Si de pronto hago un control de lectura, ¿ustedes qué sienten? Nerviosismo, tal vez yo llegué tarde y no alcancé a preparar, de pronto me tocaba hacer una exposición y llegué a improvisar. Depende del tipo de tarea y la forma como el docente lo mide y lo cuantifique. También de acuerdo con las metas o proposiciones que se establezcan para cada actividad, el tiempo que me den para realizar esa actividad. ¿Y cuál es el objeto? Pues el fin es buscar quizá que se lleve a cabo esa actividad de acuerdo con la propuesta que hizo el docente. Siguiente, profesor. ¿Qué estrategias puedo utilizar para mejorar el aprendizaje en el aula? No solamente en el aula, sino fuera del aula de clase. Siempre debo tener una planeación estratégica, que ustedes lo saben, que en cada una de nuestras instituciones educativas nos han enseñado cómo hacer una planeación para nuestras clases, que debo llenar unos formatos, pero que no es porque sí, ya lo hablamos, que si no tengo una planeación estratégica, pues no voy a obtener definitivamente calidad total. Que debo fomentar el intercambio de ideas entre estudiantes y profesor. Y no se molesten ni se incomoden, porque entonces van a decir, no, es que el profesor aquí nos asignó una cantidad de tareas de hacer diapositivas y siempre nos ponen a hacer exposiciones. Pues es que generalmente el docente es más escucha que ser dictador de clase. En este momento, la clase magistral está mandada a recoger, donde solamente el que se creía conocedor de la información era el docente. La clase magistral está mandada a recoger porque la clase debe ser absolutamente participativa. Debemos identificar el contexto de enseñanza-aprendizaje, lo hablábamos desde el principio. Cuando yo enseño, aprendo, pero cuando aprendo también enseño. Claro, nosotros aprendemos de los estudiantes y muchos estudiantes, con muchísimo respeto, me quito el sombrero, saben mucho más que el docente. Seguramente es una tarea de complementación e interactuación entre estudiante-docente y docente-estudiante. Ayudarle a los estudiantes a descubrir en qué se están equivocando. Pues a uno no le gusta muchas veces que lo evalúen. Todo está bien y somos amigos hasta cuando yo no realizo una evaluación. Pero ¿usted quién es? Si yo no lo conozco, ¿y cómo se viene a atrever usted a calificarme y a evaluarme? ¿Cómo me va a decir usted que yo no pronuncio la R ni pronuncio la S y digo palabras incompletas? Pues es que de pronto puede ser una preocupación que tiene el docente para que por lo menos recuerden de que debo hablar correctamente en público, de que debo vocalizar, de que debo entonar y que todos los días lo debo corregir. Siempre debo evaluar el desempeño en la clase y el propio. Siguiente, profesor. Algunas claves para motivar a los estudiantes: potenciar la motivación intrínseca, extrínseca, ceder el protagonismo a los estudiantes, que hablen, evitar dar demasiada importancia a las evaluaciones. Para mí realmente, voy a decir una frase, pues que ya me estoy adelantando a la evaluación, pero realmente la evaluación es una tara de la educación. Ya tendremos la oportunidad de hacer algunos ensayos sobre esa parte, porque es que el estudiante primero le genera ese sabor agridulce, ese estrés, y definitivamente lo sigo diciendo, no, cuando yo estoy sometido a una evaluación, el conocimiento se me hace agridulce. Estoy sometido y presionado a una nota, a una calificación. Voy a poner un ejemplo aquí rápidamente en la UPTC, y alguna vez
en Derecho, entró un estudiante y inicialmente yo hacía una presentación y luego repartía temas allí, o generalmente lo hago, el estudiante se hace muy partícipe. Llegó el día que tenía que pasar y el estudiante se encontraba al final del aula de clase. Le dije, tienes la palabra, por favor, la exposición. Y me dice, profesora, no hice nada, póngame 0. Pues yo muy sencillamente pasé, hice la exposición y la presentación, salí del aula de clase, por el Paraninfo, me fui allí por las canchas de tenis caminando a tomar mi buseta, con la sorpresa de que me alcanza rápidamente el estudiante y me dice, profesora, yo no hice ninguna presentación, ¿cuál es mi nota? Yo lo miré a los ojos, le dije, Wilson, si tú no hiciste nada, ¿cuánto crees tú que sacas? Pues 5. ¿Crees que sí te mereces el 5? Seguí caminando, pasé el puente, sin embargo le dije, por favor, deme una alternativa de solución y con mucho gusto estamos hablando. Seguí más adelante, ya iba a llegar al paradero y le dije, si usted me da una alternativa de solución y me dice, ¿qué puede hacer? Profesora, deme una oportunidad y yo le presento le hago la presentación la próxima clase. Le dije, perfecto, pero la nota no es sobre 5, sino sobre 4. Efectivamente, a la siguiente clase, el muchacho tenía el cabello casi hacia la cintura, llegó muy peinado con su coleta, muy arreglado, hizo su presentación. Le dije, mira, mi problema no es nota. Si quieres yo te pongo el 5. No, profe, no me lo merezco. O te pongo un 0. Tampoco me lo merezco. Entonces, como me dio la alternativa, el estudiante hizo la presentación, pero no de una manera presionada. Y lo realizó. Y ahí está la diferencia en la verdadera estrategia didáctica y pedagógica que yo debo utilizar dentro y fuera del aula de clase. Por eso es importante que nosotros no le demos demasiada importancia a las evaluaciones, porque yo no mido ni cuantifico el conocimiento a través de una nota. Yo no le puedo frustrar la vida a un estudiante con un 2.94, ni mucho menos puedo quitarle, si un estudiante merece un 5, ponerle 4 porque es que esa unidad es para el docente. Y usar conceptos novedosos, tratar de estar actualizándonos, entre otros. Siguiente, profesor. Motivación en el aula. Pues yo debo expresar un conjunto de procesos mentales que regulan la dirección e intensidad de la actividad hacia el cumplimiento de, digamos, las diferentes dinámicas que puedo utilizar, las capacidades que debo tener, las dinámicas que debo utilizar. ¿Para qué? Para generar mayores competencias. Siguiente, profesor. Aquí en la motivación en el aula tengo necesidades sociales y necesidades individuales. Obsérvese que eso depende de cada uno de mis estudiantes. Esa necesidad social, el deber de estudiar y prepararme para la vida y tener, tal vez pasar de tener miseria a pobreza a riqueza. Entonces, si yo estudio un poco más, seguramente voy a tener mayor calidad de vida. ¿Será que sí es cierto? Yo lo voy a decir muy humildemente. Yo estoy aquí, ustedes son de la zona costera, yo soy aquí de la zona centro y nuestro profesor está en Pereira. Son culturas absolutamente diferentes. Imagínense, yo estudié en la Universidad Javeriana sin ser de sangre azul, porque me gané una beca con el BIT, rellenando así bolitas con lápiz negro, y llegué a hacer maestría y ahora estoy haciendo con conciencias derecho, pero no porque sea de sangre azul, porque si les voy a hacer el recuento, mi abuelita, imagínense aquí, nosotros boyacenses, mi abuelita, ella, mi padre de Aquitania, Boyacá, cerca al lago de Tuta, ella con sus trencitas delgaditas y su sombrero y su delantal de tela de colores y sus cotizas. Y me siento muy orgullosa de ser campesina. Mi abuelita analfabeta. Mi padre, él logró salir de ese municipio, logró terminar su primaria y con mucho esfuerzo logró validar su bachillerato. El empleado de una institución del Ministerio de Obras. Pero luego entonces él
nos motivó tanto a nosotros que a pesar de las dificultades económicas, estudien hijos, que es la mejor herencia, mire que si ustedes no estudian, vamos a repetir la misma historia. Y eso que mi padre, con su escaso bachillerato, y empezamos a estudiar esa ciencia dura de ingeniería, yo decía, ¿será que no soy capaz? Porque esas matemáticas y toda esa cantidad de materias. Y luego yo dije, ya llegando a una edad más madura, oye, yo estudié esa ciencia blanda, perdón, esa ciencia dura que es ingeniería, ahora estudio una ciencia blanda que es derecho. Y mire que cómo ha existido la posibilidad de esas oportunidades y de ese plan de vida, pero eso no es por casualidad. Eso es porque simplemente y meramente por la habilidad que tenemos de organizar las diferentes habilidades y estrategias de disciplina. Porque para estudiar no se requiere dinero, se requiere la suficiente motivación. No, es que yo no estudio porque no tenía dinero, pero como siempre lo he dicho, me siento muy orgullosa y vamos por allí más atrás, que yo pienso que todos estudiaron, recuerden su cuaderno Cardenal y sus zapatos Croydon. Yo los tuve y estudié en la Universidad Javeriana y eso no me quita ni me pone, porque hay gente que estudia, ¿por qué? Por tener, aquí lo dice la segunda, por tener un mayor roce social. Porque si yo estudio lo utilizo como estrategia, ¿para qué? Para menguar, disminuir a otras personas. Ese tipo de capacitación, a medida que yo tengo mayor conocimiento y acceso, debo ser más humilde, más sencillo, más tranquilo, más sereno. Esa es quizá la necesidad social. ¿Será que yo estudio porque quiero reconocimiento social? ¿O será porque quiero utilizar ese nivel de títulos para ser más que? También tengo necesidades individuales como intereses cognitivos, por tener mayor actividad intelectual, por lo que ya hablamos, valoración social y autorrealización, por buena situación económica en el futuro. Oye, ¿por qué usted está estudiando, está haciendo ese doctorado? Pues resulta que a mí me ha pasado que si yo presento una hoja de vida, eh, tengo que hacer varias hojas de vida. Una como ingeniero, otra como ingeniera, otra como abogada y otra como docente. Porque si las presento todas, resulta que infortunadamente a veces es por mucho o en muchas ocasiones es por poco. No, con esos títulos eso, nosotros no tenemos cómo pagarle a este. Yo tengo que organizar mi hoja de vida de acuerdo con el perfil que se requiera. Siguiente. La motivación debe darse antes, durante y al final de la construcción del aprendizaje. Antes, con una actitud positiva del maestro al ingresar al aula de clase, preparar los contenidos y actividades de cada sesión, mente abierta, flexible frente a conocimientos y cambios. Siguiente. No generar conflictos cognitivos en el aula, orientarla. Quizá yo debo manejar esos conflictos, debo ser más conciliador, debo ser más árbitro, debo escuchar qué ha pasado, por qué está sucediendo esta situación, cómo fomento el interés de mi estudiante en el proceso de aprender y no por recompensas que pueda recibir. No, es que si tú estudias yo te pongo 5, o bueno, etcétera, o yo te paso a izar bandera, o bueno, yo te doy un incentivo. Y alentarlos a pues que a mayor esfuerzo debo felicitarlos. Hoy, en el día de hoy, yo sí tengo que felicitarlos a cada una de las personas que me han colaborado y han participado. Y escucho hoy a cada uno de ustedes con mayor claridad en su forma de hacer la presentación. Permítame darles un aplauso desde aquí, desde mi ciudad, Tunja, Boyacá, y bombos y platillos porque cada día estamos mejorando más. Se produce un conflicto cognitivo cuando se rompe el equilibrio, el equilibrio cognitivo. Pues el organismo, en cuanto busca permanentemente el equilibrio, busca respuestas. Se plantea interrogantes, investiga, descubre, hasta llegar al conocimiento que le hace volver de nuevo al equilibrio cognitivo. Este equilibrio cognitivo quizá es como la formulación de la hipótesis. ¿Será que sí? ¿Será que no? Vamos a la motivación. ¿Será que puedo? ¿Será que no puedo? ¿Será que lo logro? ¿Será que no lo logro? Cuando rompo ese noneo o ese sí, llego a una conclusión de que sí lo voy a lograr. Pero todo depende de mi automotivación. La motivación durante la organización de actividades, aquí el término quizá no sería grupo. Ahí observamos una mesa de trabajo. Miren, todos y cada uno de ustedes
este gráfico aquí es un trabajo interdisciplinario que llega a un solo objetivo. Observen todas las manos que están allí, seguramente cada uno va a emitir un concepto y ya lo habíamos hablado, ese respeto por la interdisciplinaridad e inclusive por la interinstitucionalidad. Debemos utilizar ejemplos y un lenguaje familiar para el estudiante, mostrar la aplicación que puede tener sobre los conocimientos de aprendizaje significativo, que eso lo veremos más adelante, y disponer de una amplia gama de estrategias de aprendizaje. Que el estudiante no se me vaya a cansar, que de pronto mi lenguaje sea absolutamente de bloque y que bla, bla, bla. Siguiente. La motivación después, diseñar evaluaciones de forma tal que me permitan detectar las fallas en el proceso de aprendizaje. Mire que cuando yo evalúo a un estudiante y le va mal, al que le va mal es al docente, al maestro, en que he fallado. Debe emitir mensajes positivos para pues, que el estudiante se siga esforzando en la medida de sus posibilidades, se autocontrole, se autocuestione. Dar la evaluación personal en forma confidencial, no como antes lo hacíamos, yo sí lo recuerdo, que decían, por ejemplo, en física, mire, este estudiante, decía el docente en mi colegio, lo recuerdo, no quiero mencionar el nombre, decía, vamos a entregar las evaluaciones de la mayor nota a la menor nota, o de la menor nota a la mayor nota. Darle evaluación personal, retroalimentando y evaluando. ¿Cuál es el objeto definitivamente de la motivación? Valorar, evaluar y llegar a un buen final. Los beneficios académicos de estar motivado. Pues tener un estudiante que tenga las suficientes habilidades para no solamente él mismo demostrarse, sino demostrarle a los demás que puede. Que tiene una mayor adaptación en el entorno educativo, que tiene más facilidad de aprender a enseñar y de enseñar a aprender, de tener mayor productividad y que eso se refleja en la nota, de tener fortalecimiento en el conocimiento, de promover el cumplimiento de las metas y definitivamente aumentar la percepción de la autoeficacia. Siguiente, profesor. Llegamos a este tema que es un poco fuerte, la evaluación. Se evalúan habilidades en áreas de contenido. ¿Cómo se sentirían ustedes? Y si lo recuerdan allí en sus aulas de clase cuando llegaba el profesor y decía, estaba uno así como cada uno con diferentes actividades, saquen una hoja, ya estoy generando terror. En la Facultad de Derecho sucedía que estaba el profesor Coco y decía, hoy vino con la corbata roja, hoy va a hacer evaluación. Y efectivamente hacía evaluación. Que las evaluaciones no sean terror. Hay diferentes estrategias de evaluar, como son exámenes orales, autorreportes, elaborar ensayos, mapas conceptuales, que allí dentro de la documentación que les dejé un material interesante de cómo elaborar un mapa conceptual. Muy, muy importante, definitivamente, aprender a hacer un mapa conceptual. ¿Y cómo hacer un mapa mental? La evaluación implica un intento formal de determinar el estatus del estudiante con respecto al interés. Yo pienso que más la evaluación debería ser más cualitativa que cuantitativa, o será necesario que haya o que exista un número. Las pruebas y procedimientos de medición, que ya más adelante cuando veamos este tema específicamente, profundizaremos un poco más. Siguiente, profesor. Los métodos de evaluación del aprendizaje. Aquí tenemos dos aspectos que son la categoría y la definición. Primero, las observaciones directas, que si llegó temprano, que si no llegó temprano, que si participa, entre otros. Los exámenes escritos, que ustedes lo saben, con preguntas abiertas, cerradas, selección múltiple, trabajos, tareas, proyectos, cuestionarios, etc. Los exámenes verbales, que es quizá la capacidad de oratoria, o el hacer control de lecturas, entre otros. Y los mapas mentales y conceptuales que ya los mencionamos. Siguiente, profesor.
Aquí vemos, por ejemplo, calificación de terceros. Digamos, eso se llama la coevaluación. Ya lo veremos y vamos a hacer un ejercicio bien interesante sobre las diferentes estrategias de evaluación que muchos de ustedes sé que me van a aportar en ese ejercicio que haremos más adelante. Los autorreportes, los cuestionarios, las entrevistas que ya hablamos, seguramente la recapitulación dirigida, pensamientos en voz alta y los diálogos. Siguiente, profesor. ¿A qué nos lleva la motivación? Pues a impulsar, a comenzar, a generar mejores hábitos. ¿Y qué es un hábito? Es un aspecto que nos permite continuar. Una pregunta, así muy informal. Cuando ustedes se levantan, lo primero que hacen, o a cada uno de ustedes les dejo para que se autocuestionen, ¿ustedes tienden su cama? ¿Ustedes mismos? Aquí en alguna lectura que tenía la posibilidad de revisar, ¿qué implicaciones tiene? Mire que eso es algo tan personalísimo. Cuando yo tiendo mi cama, es quizá como una tarea que yo ya empiezo a hacer y que me genera satisfacción. Primero, porque voy a mantener en orden y que me va a impulsar a hacer otro tipo de actividades durante el día. Yo parto de eso, que si yo no tiendo mi cama, no voy a hacer más actividades. No, yo salgo rápidamente. Pero qué tan molesto es llegar uno a encontrar deshecha su cama. Eso es simplemente una actividad muy personalísima. Siguiente, profe. Ya creo que terminamos. Profesor. Sí, señora. Siguiente. Listo. Entonces ahora vamos a pasar a hacer a ver el video que habíamos dejado allí, que se llama Las teorías de la motivación. Encontramos la realista, la espontánea y la de autoaceptación. ¿Se la envía, profe, o no se la tiene ahí? Creo que no nos va a dar el tiempo, ya faltan 12 minutos para las 9. Bueno, entonces solamente acabo de compartirles el video hoy en el grupo de WhatsApp. Bueno, profe, pues yo pienso que entonces si alcanzamos a verla y lo que alcancemos a socializar. Listo, profe. Gracias. Aló. Sí, regálame un segundo. Gracias, profesor. Teoría de la reducción del impulso. Esta teoría fue desarrollada por Clark Hall. Está basada en el concepto de homeostasis, que es la tendencia de los organismos a mantener el equilibrio interno. Hall creó una fórmula para determinar la motivación, que es E igual a H por D por K, donde E es la respuesta, H es el hábito, es decir, el número de refuerzos obtenidos hasta el momento, D es el impulso, es decir, el tiempo de privación de la necesidad, y K es el refuerzo, es decir, el valor del incentivo del refuerzo. Para que una conducta sea ejecutada, es necesario que el hábito tenga una cierta fuerza y que el refuerzo que se obtendrá por el comportamiento motive al sujeto. Un desequilibrio interno crea un estado de necesidad que hace aparecer un impulso, lo cual motiva a la persona para satisfacer esa necesidad. Por ejemplo, si estamos cansados, se produce un desequilibrio homeostático en nuestro cuerpo, que genera la necesidad de dormir. Con ello surge un impulso de buscar satisfacer la necesidad de irnos a dormir. El impulso depende del estado de privación y el incentivo nos hace dirigirnos hacia una conducta concreta, en este caso, acostarnos a dormir. Hall considera que la necesidad fisiológica no basta para explicar la dinámica de la motivación. También es importante el atractivo de la meta buscada para reducir esa necesidad.
Teoría humanista. Esta teoría fue desarrollada por Abraham Maslow y establece que los seres humanos se desarrollan al ritmo de sus necesidades, las cuales se organizan en una jerarquía que forma una especie de pirámide. En la base de la pirámide están las necesidades fisiológicas, que implican, por ejemplo, las necesidades de comer, dormir, respirar, el sexo y la salud. Le siguen las necesidades de seguridad, que tienen que ver con sentirse seguro y protegido. Por ejemplo, la necesidad de una vivienda, de tener empleo y ganar dinero. Después están las necesidades sociales, que se relacionan con el desarrollo afectivo, la asociación, la aceptación, el afecto y la intimidad sexual, como por ejemplo pertenecer a un grupo social, tener una pareja, tener un grupo de amigos. Posteriormente están las necesidades de autoestima. Estas implican el reconocimiento, la confianza, el respeto y el éxito. Por ejemplo, el éxito laboral, el reconocimiento de los logros por parte del grupo al que se pertenece. En la cumbre de la pirámide está la autorrealización, que implica el desarrollo de los potenciales y el logro de las metas más sublimes. Esta teoría de Maslow se basa en algunas premisas. En primer lugar, establece que el comportamiento puede tener más de una motivación, y a la vez nos dice que el comportamiento motivado es una especie de canal que puede ayudar a satisfacer muchas necesidades aisladas. En segundo lugar, establece que ningún comportamiento es casual, sino que todo comportamiento es motivado, es decir, que está orientado hacia objetivos. Las necesidades humanas están dispuestas en una pirámide de importancia. Una necesidad superior solo puede ser manifestada cuando la necesidad inferior, que es más apremiante, está satisfecha. Las necesidades inferiores monopolizan el comportamiento del individuo y tienden a organizar automáticamente las diversas facultades del organismo. No todos los individuos consiguen llegar a los niveles más elevados de las necesidades, porque deben de satisfacer primero las necesidades inferiores. Una persona autorrealizada se caracteriza por ser realista, se acepta a sí misma, es espontánea y abierta a nuevas experiencias, es independiente y autónoma, es creativa, disfruta de la vida, tiene buenas relaciones y es sociable, es democrática, tiene sentido del humor, es ético y se adapta a los cambios. Teoría cognitiva. La teoría cognitiva combina las características personales y las características ambientales para explicar la conducta de un sujeto. Según esta teoría, los seres humanos quieren saber por qué ocurren las cosas y se hacen preguntas de este tipo. ¿Por qué no me dieron el trabajo? ¿Cómo le hice para sacar 10? El éxito y el fracaso inesperados necesitan una explicación. Fritz Heider establece que las acciones humanas están causadas por dos clases de fuerzas: las personales, que son internas, y las ambientales, que son externas. Esta teoría se basa en el concepto de la atribución, es decir, ¿a qué atribuyen las personas su éxito o su fracaso? Esto puede ser atribuido ya sea a fuerzas personales o a fuerzas ambientales. Las fuerzas personales son la capacidad, que son las habilidades físicas y psíquicas, y la motivación, que a su vez se integra por la intención y el esfuerzo. Las fuerzas ambientales pueden ser estables, que se mantienen constantes en el tiempo, e inestables, es decir, que son fluctuantes, como la suerte, que puede cambiar el equilibrio entre la capacidad y la dificultad de la tarea. Bernard Weiner reformuló la teoría de Heider sobre la atribución aplicada al ámbito académico. Él añadió dos dimensiones más, estableciendo que las causas pueden ser controladas o incontroladas.
Weiner concluye que cuanto mayor sea el control de las causas, mayor será la motivación para esforzarse. También establece que las causas internas del fracaso provocan humillación y vergüenza, y las causas externas producen enfado y rebeldía. Por último, afirma que si las causas del fracaso son estables e incontrolables, la persona perderá la motivación para realizar cualquier tarea. Como conclusión, podemos decir que para comprender el comportamiento humano es fundamental conocer qué motiva ese comportamiento. Estas teorías nos presentan cada una su propia visión para explicar qué da origen a un comportamiento específico, es decir, qué lo motiva. A la par que la teoría psicológica ha ido evolucionando, también lo han hecho las teorías de la motivación. Muchas gracias. Pues ya como estamos sobre el tiempo, sería absolutamente enriquecedor que cada uno de nosotros elaboráramos un ensayo para la próxima clase, no más de 2 páginas, y tuviéramos la oportunidad que al azar hiciéramos ese control, o que de manera voluntaria también se pudiera desarrollar. Me parece que a pesar de lo corto, el documento es muy enriquecedor y nos complementa pues lo revisado el día de hoy. Entonces, para la próxima clase, por favor, los invito a que elaboren cada uno de ustedes un ensayo, y al iniciar la clase hagamos esa presentación al azar de 2 o 3 personas sobre este tema, a manera de, digamos, de hacer el re de la anterior clase con la siguiente, que va muy concatenado y correlacionado. Les agradezco por el día de hoy. Quisiera finalizar porque yo sé que ya estamos sobre el tiempo y estamos tomando minutos más allá de la clase, pero para complementar, porque dejé así como en anaqueles el ejemplo que daba de mi abuela, de mi abuelita que ya falleció, y resulta que pues si mi abuela fue analfabeta, mi padre tendría que haber sido analfabeta, yo tendría que ser analfabeta, y mis hijos tendrían que ser analfabetas, o mis nietos tendrían que ser analfabetas. Leí en alguna parte que el círculo de la pobreza se rompe solamente con cultura académica. Y si no, generación tras generación seguiremos siendo igual de pobres, e inclusive tendremos miseria. ¿Qué facilidad nos da el tener acceso al conocimiento? Que mejora nuestro nivel y nuestra calidad de vida. Fíjese bien, son términos absolutamente profundos, porque el nivel de vida es muy diferente conceptualmente a calidad de vida. Nivel de vida se relaciona con servicios públicos, tener agua potable, tener luz, energía, entre otros que ya tendremos la oportunidad de hablarlos, y calidad de vida es ese bien vivir dentro de mi entorno, sin tener necesariamente nivel de vida, porque resulta que una persona que vive, aquí voy a poner el ejemplo de mi región, el campesino que vive con botas y con su ruana mojada y come piquete, como lo llaman aquí, al lado del lote, y no tiene agua ni tiene luz, y vive en una casa de adobe, y él es feliz. Él vive en su entorno y tiene calidad de vida a su modo. Pero que sí, definitivamente, teniendo mayor nivel y calidad de vida, pues nosotros vamos a mejorar en muchos aspectos. No necesariamente me va a indicar que yo soy culto, o que soy más educado o menos educado por mi nivel académico o mi nivel cultural, porque es muy diferente el nivel académico al nivel cultural. Porque si yo tengo mi cultura como indígena, es mi cultura. Yo vivo en mi entorno, y me lo disfruto. Y además lo hago respetar. O resulta que la persona que llegó a su nivel de PhD o doctorado y vive en un penthouse y vive allí, bueno, pero
veamos por decir algo, si yo voy a traer a mi abuelita que es indígena y vive en Río Sucio, y yo me vine para Bogotá, y es que a mí me parece que como yo ya estoy aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores, estoy aquí en la Embajada Americana y yo ya estoy ganando bien en dólares y en euros, yo voy a traer allá a mi abuelita que ya es indígena, o voy a traer a mi mamá, ella está allí, y yo estoy viviendo en Bogotá y en el Chico Alto, en un penthouse, y voy a traer a mi mamá que está allí en su entorno libre, a encerrarla en un apartamento. ¿Cómo se va a sentir ese cambio de entorno? ¿Será que le estoy mejorando su nivel y su calidad de vida o será que estoy haciendo lo contrario? Les agradezco por el día de hoy. Espero pues que les haya podido aportar algo más acerca de todos sus preconceptos y conocimientos que tienen relacionados con el tema. Mil gracias. Que pasen muy buena noche. Gracias, profesor. Gracias a todo el auditorio. Excusen, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo es lo del ensayo para la Sí. próxima clase? ¿Es sobre las teorías o sobre toda la clase de hoy? Excúseme la pregunta. No. A ver, vamos nuevamente a repetir. Acabamos de ver un video donde están las diferentes teorías de motivación. A pesar de ser un video muy corto, tiene temas absolutamente profundos que vale la pena que los revisemos y que elaboremos un ensayo. El ensayo, ¿cuál es el objeto del ensayo? Primero, pues que ustedes ya tienen cada uno de ustedes allí, dice el profesor John. ¿Su merced me corrige, profesor? ¿Ellos tienen ese material? Ya lo compartí en el grupo. Gracias, profe. Entonces ya cada uno de ustedes tienen ese material. Lo van a ver 1 y 2 y 3 y 4, porque uno aprende de un libro no cuando lo lee la primera, sino 2 o quizá la tercera o la cuarta vez. Y cada vez como cuando ustedes presionan un limón, le saca más jugo y lo disfruta más. Entonces, es quizá que lo vean con mucha tranquilidad en sus casas, se sienten con toda la calma y para la próxima clase, por favor, a través de un escrito, ya vimos cuáles son las estrategias de hacer un ensayo. Otro aspecto que tienen que aprender ustedes a través de su autocontrol y su autorregulación es hacer muy buenos ensayistas, elaborar un ensayo con las técnicas que ya se enseñaron de hacer un ensayo y hacer una presentación. Esa presentación, me imagino que por el tiempo pues no nos alcanzará a que todos participen, pero vamos a intentar que todas las personas que estén conectadas tratemos de participar, así sean 5 o 3 minutos, pero que todos vamos a empezarnos a escuchar todos. Por ahora no vamos a compartir pantalla, no se ilusionen de que no nos vamos a conocer. Por ahora no vamos a compartir pantalla, pero a medida que vayamos avanzando, vamos a ir compartiendo pantalla y vamos a empezar a vernos y vamos a empezar a escucharnos. Entonces el ensayo lo van a tener preparado sobre ese tema y vamos a socializar cada uno de los participantes. Listo, muchísimas gracias, profesor. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta adicional para que quede todo claro? Profesor John. Profe. No, ya nos veremos el ¿Listo miércoles. esto entonces? Perfecto, nos vemos entonces el próximo miércoles y mil gracias. Una bendecida noche. Hasta mañana. Feliz A noche. todos muchas gracias. Feliz fin de semana. Recuerde que el lunes es festivo, entonces para de pronto no entorpecer el proceso. Y pues lastimosamente los viernes yo sé que muchos ya tienen compromisos, pero pues toca recuperarlas. Las clases que no vamos a tener estos festivos. Feliz noche, feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias igualmente, que tengan buena noche. Feliz noche, profe.